Saludos mis queridos amigos, mis triaris, mis valientes, ¿cómo están? Qué gusto poder estar con ustedes. Comenzamos este mes de febrero, viernes 6 de febrero, estamos muy contentos de poder tener este tiempo con ustedes. Saludos Elías, Edgar, ¿cómo están? Bien, bien, aquí ya otra vez empezando estos tiempos de transmisiones, esperando que igual este año venimos con muchos temas que creo que van a hacer impacto para su vida. Y pues bueno, aquí ya contentos, ya estábamos impacientes, Paz, porque no habíamos transmitido y ya los fans ya estaban preguntando qué onda con las transmisiones. Eso, mero. Excelente, Elías, ¿qué dices? Bendiciones, Edgar. Pues bendiciones para todos nuestros amigos que se están conectando, los que se van a conectar. Te invitamos para que sigas compartiendo estas transmisiones. Así es. Este año donde Dios tiene cosas maravillosas para nosotros como varones. Estamos expectantes de todo lo que va a venir este año como varones, los eventos que tenemos, pero sean bienvenidos y Dios tiene algo para nuestra vida, ¿no? Cada vez nos acercamos a este evento extraordinario que creo que en gran porcentaje de la iglesia lo está esperando, que es la venida del Señor. Así que cada año que pasa nos acercamos más y necesitamos estar bien alertas, necesitamos ser cada vez más entendidos y bueno, hacer lo que tenemos que hacer. Por eso es que vamos a comenzar este año hablando acerca de un tema que es por demás importante para nosotros como varones, como cabezas del hogar. Vamos a comenzar a hablar del liderazgo, que es sumamente importante. Me gusta mucho la frase de Maxwell que dice, el liderazgo, por el liderazgo todo se levanta o por el liderazgo todo se cae, dice Maxwell. Interesante pensamiento, pero es verdad. Si hay algo que va a ocurrir y va a suceder, va a ocurrir y suceder a través de un líder. Cuando Dios quiere hacer algo en un lugar o cuando Dios está haciendo algo, definitivamente siempre debe de haber un líder. El liderazgo es sumamente importante para poder desarrollar, para poder llevar a cabo todos los planes y propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Así que, ¿qué les parece este tema? Seguimos hablando de liderazgo. Pues yo creo que es parte fundamental, pues, de nosotros como varones, que dijeron por ahí, para buena suerte o para mala suerte, nos tocó llevar esta parte del liderazgo y una responsabilidad que tenemos, no solamente en guiar nuestras vidas, ¿no? Sino en el caso de los que estamos casados, pues guiar nuestra familia, guiar nuestras nuestros hijos. Es una responsabilidad que muchas veces la tenemos como que, pues sabemos que la tenemos, pero no nos enseñan, ¿no? En la parte de liderazgo, ¿no? Muchas personas creen que sí, Dios lo puso en nosotros, está como que esta llamita, ¿no? de liderazgo en nosotros, pero hay que también aprender a avivarla, ¿no? A que ese liderazgo que el Señor puso en cada uno de nosotros, pues sea no una llamita, sino sea una fogata, un incendio en nuestro cuerpo. Y creo que estas transmisiones van enfocadas un poco a enseñar, ¿no? A los varones como se dice coloquial, a lo que el Señor puso en ellos, ¿no? A los hombres, al hombre que te llamó a ser, al liderazgo que el Señor tiene para ti, a los talentos que tiene para ti, a los dones que tiene para ti, porque cada uno de nosotros, el Señor puso algo en nosotros, ¿no? Puso eso. Algo, entonces, pues esas transmisiones nos tienen que impulsar, ¿no? Nos tienen que avivar, nos tienen que, perdón por la expresión, cachetearnos para avivarnos y hacer lo que tenemos que hacer. Claro, y es para eso, precisamente para que podamos nosotros tomar nuestra asignación, para que podamos establecer una identidad más sólida cada vez de quién nosotros somos y qué es lo que Dios nos ha dado a nosotros también. Entonces, por eso es bien importante que sigamos hablando acerca de este tema que es un tema demasiado amplio, que es el liderazgo, pero que cada vez nos va a dar muy buenas sorpresas, porque va a revelarnos a nosotros todo eso que Dios depositó dentro de nosotros. Pero nada a eso, vamos a estar hablando dentro del liderazgo. Vamos a retomar con lo que cerramos en las transmisiones pasadas, que fue hablando de reyes y sacerdotes y todo lo que tiene que ver con esa nueva identidad en Cristo. Pero vamos a estar hablando de nuestro liderazgo con ¿cómo decirlo? Tener mente de rey, pero tener corazón de siervo, ¿no? En el liderazgo esto es algo sumamente importante, mentalidad de reino o mentalidad de rey, pero también tener un corazón de siervo, porque esto va
de la mano. Por eso es que este tema va a estar sumamente importante. Sí, porque ahora sí que la frase, no, pues atíname como rey, pues esa parte es pues... Así te dice mi rey, te mi dice. rey, no es que no me atiende como rey, no, pues sí me atiende como rey. No, esa es una parte más ¿Sí? que hasta se puede decir que contrachoca, ¿no? Pero es una parte fundamental que debemos de entender, ¿no? Que tenemos que tener una mentalidad de campeones, de ganadores, de reyes, de que todo lo podemos en el Señor, de que no hay nada imposible para nosotros siempre y cuando vayamos en el camino del Señor, pero siempre con una humildad y con ¿cómo decirlo? Como estar conscientes de que es para servir. Claro. Que estar conscientes que es para poder... yo siempre digo que esta parte es como ser un puente, ¿no? Ser un puente de llevar a las personas, en este caso puede ser nuestras familias, puede ser la célula, puede ser la zona, puede ser la iglesia, cómo llevarlos, ¿no? hacia donde el Señor quiere que los lleven, pero con esa mentalidad de rey, pero con comportamientos de siervo. Claro. Ahora cuando, hemos estado hablando en este tiempo en casa acerca del propósito eterno, ¿no? Y Pablo lo define de una manera magistral en Romanos, porque Pablo dice, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y esto, aunque puede ser un versículo breve, dice cosas extraordinarias, pero es eso, que cada vez nosotros pensemos como Cristo, o que permitamos que Cristo, como hemos venido diciendo, se exprese a través de nosotros. Y es nuestro ejemplo, ¿no? Es nuestro máximo, es nuestra máxima de liderazgo, es Cristo, con esa mente conquistadora, con esa mentalidad de reino, vino a establecer el reino, todo lo que tú dijiste, pero también a mostrarnos el verdadero corazón de un rey, de un líder, de un verdadero líder. Por eso decimos mentalidad de rey, pero corazón de siervo, y esto nosotros lo podemos ver precisamente en Cristo Jesús. Y creo que para nosotros este 2026 necesitamos nosotros crecer en esa área si queremos realmente expresar el liderazgo que Dios nos ha dado, porque quizá algunos varones ya han asumido este rol que nos ha tocado, incluso dentro de los roles que tenemos en el matrimonio o en la sociedad como hijos de Dios, es precisamente el liderazgo, dirigir, como tú decías, ¿no? Establecer, conquistar, tener iniciativa, llevar a cabo, pero la cuestión es cómo lo hacemos. Debemos de hacerlo de la manera correcta para que podamos edificar correctamente a quién, a nuestra familia, a nuestros hijos, en el trabajo, en la empresa, en la iglesia, para que todo fluya conforme al propósito de Dios, pero conforme al corazón de Dios también, porque eso es lo que va a provocar, va a edificar las vidas, va a bendecir la vida de los que nos rodean, ¿no? Sí, es muy importante lo que comenta Paz, y yo considero una palabra muy importante también, la humildad, ¿no? La humildad en el varón, de tener ese concepto de reyes sacerdotes, pero conjunto con la humildad, ¿no? La humildad que Jesús nos ha dejado como ejemplo en la palabra, ¿no? Uh-huh. Porque él vino como rey, así como hombre vino como rey, pero también en una humildad, ¿no? En una humildad que dice que vino, dice, y sirvió, ¿no? Vino a servir. Entonces, en el servicio pues está la humildad, ¿no? De ser humildes, de poder reconocer y tener, muchas de las veces podemos decir, bajarnos, ¿no? Bajarnos del orgullo, del ego, de lo que el hombre trae por naturaleza del pecado, derribarlo, ¿no? Derribarlo, ¿para qué? Para que podamos ser ese instrumento que Cristo, que Dios quiere a través de la vida del varón, ¿no? De retomar ese liderazgo que lo traemos nato, ¿no? Nato como varones. Entonces, desde ahí, desde esa perspectiva, si nosotros entendemos esas dos partes que nos están comentando, de ser reyes a la vez, pero también tener la humildad como la tuvo Cristo, no, vamos a hacer cosas extraordinarias, ¿no? Eso que acabas de decir es fundamental y es sumamente importante, pero ¿cómo se logra eso? Es una pregunta. Estamos como que lanzando pensamientos de todo lo que vamos a estar hablando, ¿no? Sí. Pero esa humildad, esa identidad correcta, y es que aquí hay varias cosas. Algo de lo que hemos estado hablando es precisamente acerca de ese cambio de naturaleza que Jesucristo hizo, ¿no? Nuestra naturaleza que estaba ligada a la naturaleza de Adán, una mente corrupta, una mente caída, una mente, pues no sé, a lo mejor hasta perversa, mala, orgullosa. Esa naturaleza
que, bueno, para nosotros como hijos de Dios ya hubo un cambio en ese aspecto que tenemos que entenderlo más, y luego tenemos que hablar acerca también de la mente de Cristo. Pablo dice, ¿no? Ustedes tienen la mente de Cristo, que está a la disposición ese discernimiento espiritual, ese entendimiento espiritual, ¿para qué? Para que pueda ser transformada nuestra mente natural, porque tenemos un problema serio en nuestra cultura que tiene que ver precisamente con la perspectiva de cómo vemos nosotros el servicio, porque el liderazgo indudablemente, o el modelo, el diseño del liderazgo eterno de Dios está ligado precisamente al servicio, y debe ser, como bien lo mencionabas, debe de venir de un entendimiento que va a generar un corazón humilde, o que nos va a poner a nosotros en el lugar indicado, en nuestra correcta identidad, porque nosotros como hijos de Dios tenemos una nueva naturaleza que nos va a dar una nueva mentalidad y que nos va a permitir vernos como lo que realmente somos. ¿Qué somos? Somos siervos. Somos siervos, y mientras más nos veamos como siervos de Dios, y esta palabra siervo es una palabra muy interesante que tiene dos connotaciones. Siervo, que significa lógicamente ayudar a los demás, servir a los demás, pero en su escala más elevada tiene que ver o se traduce como el doulos, ¿no? Que es un esclavo. ¿Un esclavo de qué? Un esclavo de los propósitos de Dios, un esclavo del plan eterno de Dios, un esclavo del llamado, de la asignación que Dios nos ha dado, que es el ejemplo que tú mencionas, que fue lo que Jesús hizo. Dice, no escatimó, Filipenses capítulo 2, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Eso es impresionante, ¿no? Dice, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo, y estando en semejanza de hombre, también dice, llegó hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero Jesús mismo se llamó el esclavo de Dios, el doulos de Dios, no solamente un siervo, sino se llamó el esclavo de Dios, esclavo de un sueño eterno, del propósito eterno, de la asignación eterna que el Padre le había dado. Entonces, tiene que ver con esa parte, tiene que ver con seguir profundizando y seguir entendiendo el propósito eterno, la asignación que Dios nos ha dado, ese cambio de mentalidad que nos surge como cultura y aún dentro de la iglesia, porque yo he dicho siempre que metimos la cultura a la iglesia, no permitimos que la palabra de Dios, que el Espíritu Santo transforme nuestra mentalidad, ¿no? Sino que lo que hacemos nada más es meter la cultura a la iglesia, y pues no hay realmente alguna diferencia. Sí, yo creo que cuando hablamos de una esclavitud siempre es complicado, porque la palabra es fuerte, ¿no? La palabra esclavitud pues sí es fuerte, pero debemos entender este cambio de mentalidad que dice usted, ¿no? El tratar de entender que la esclavitud habla más de un servicio, ¿no? De servir al amo, que en este caso pues, es nuestro Señor, ¿no? Pero como bien usted bien decía, que la cultura de afuera la metimos adentro. Culturalmente el esclavo es por decirles lo peor que te puede pasar. La escala más baja. La escala más baja es como que, híjole, eras esclavo, eras así que no tenías ni siquiera derechos, no tenías nada, no tenías ni siquiera una identidad, y si tenías una identidad era un esclavo, ¿no? Entonces, el meter esta parte del pensamiento o de la cultura hacia la iglesia, creo que es ahí cuando choca y decimos, híjole, ser esclavo del Señor o ser siervo del Señor como que no va por el tipo de mentalidad y de cultura que muchas veces pues dejamos o entró en la parte de la iglesia, ¿no? Porque, y qué más hermoso o qué lo mejor que nos puede pasar que cumplir el propósito que es para nosotros, que al fin y al cabo estamos haciendo lo que nuestro amo está diciendo, que en este caso es el Señor. Claro, ¿no? Pero ahí creo que entra un asunto de lo que hemos platicado también, que tiene que ver con realidades, porque el servicio tiene que ver con una nueva naturaleza y tiene que ver con un reino, ¿no? Sí. Jesús le dijo a Nicodemo, lo volvemos a mencionar, si quieres ser parte de este reino, tienes que nacer de nuevo. Entonces, si no hay ese nuevo nacimiento, pero no solamente en el espíritu, sino si ese nuevo nacimiento no ocurre también en nuestra mente, en nuestro corazón, entonces no podemos operar en el reino. Y eso es lo que pasa también, aún como hijos de Dios, hemos nacido de nuevo en el espíritu, pero no en nuestra mente.
de nuestro corazón. Por eso es que, como decimos, seguimos arrastrando la realidad natural y no hemos avanzado, pero en la realidad del reino. Porque en el reino, uno de los valores más altos, o sea, en la escala de valores en el reino, el servicio es lo más alto. Por eso Jesús dijo, si en el reino alguien quiere ser el mayor, debe ser el menor de todos. O sea, debes de servir a todos. Y eso pasó cuando fueron los hijos de Salomé, ¿no? Bueno, más bien mandaron a la mamá y le dijeron a la mamá, ve y dile al Señor que por favor nos aparte un lugar a su lado, a nosotros, porque queremos un lugar prominente en el reino. Pero Jesús les dice, no, el reino de los cielos no es como el reino de la tierra. En el reino de la tierra la gente se enseñorea y el que tiene más poder y el que tiene más capacidad de mandar a los demás, ¿no? y tener por debajo a más gente, en esta realidad natural, pues es el que está más alto, ¿no? Pero en el reino, dijo Jesús, no es así. En el reino es al contrario, ¿no? El que es capaz de poder servir a todos los demás y estar en la escala, para este reino natural, en la escala más baja a lo mejor, en el reino, dice, está en un lugar o en uno de los lugares más prominentes. Por eso ese es el asunto del choque cultural, de la cultura natural de la tierra y la cultura celestial del reino. Y es ahí donde nosotros tenemos que operar. Y de eso es de lo que vamos a estar hablando. Y es muy interesante. Sí, es muy interesante porque sí, le digo, es un choque muy, si no lo entendemos, pues ahora sí que si no hemos nacido de nuevo, pues no vas a entender, tener ser rey y ser siervo. Porque ahora sí que no va, ¿no? Porque tenemos esta parte o esta imagen de que el rey está sentado y ordena y manda y yo quiero esto, quiero el otro, tiene alguien aquí como mi florecita echándome aire, ¿no? Esa imagen tenemos, ¿no? Subaja a los demás, pasan por encima de los demás. Potente, que todo es para él, todo es por él, todo pasa por él. Y cuando es todo al contrario, ¿no? Él tiene que provocar, ¿no? Para que pasen las cosas, ¿no? Él tiene que provocar para que suceda algo en el reino, ¿no? Es lo que nosotros tenemos que ser, provocadores, trastornadores de este mundo. Y sí, es algo que no va, ¿no? Si no nacemos de nuevo, nunca vamos a poder entender esta parte que es fundamental, ¿no? ¿Sí? Ser rey, pero con un corazón de siervo. Si no quitamos esa imagen que tenemos del rey en nuestra cabeza, creo que va a ser imposible poder llegar a lo que tenemos que hacer, porque, perdón, Paz, todo lo que el Señor nos manda a hacer, siempre es servir. Eso. Pero fíjese, Paz, que aquí hay algo muy importante también, conforme a lo que estamos comentando. Fíjese que aquí, en la mente terrenal, en la carne, nosotros podemos ver en nuestra sociedad de cómo la gente trasciende, podríamos decir, materialmente, ¿no? Y yo al menos en la experiencia que tengo, con los amigos que tengo, lo que yo visualizo y observo, la gente que ha sido de servicio, que ha dado servicio y es servidora, trasciende. Trasciende y llega a ser un empresario, llega a ser llega a tener cosas materiales aquí en la tierra, ¿no? Pero viene de un servicio, ¿no? Y la mentalidad es así. Y en la gente normal, natural también, vemos, no, si yo tuviera lo que él tiene, yo haría esto y haría esto. Así como decimos, llevar una vida de rey, ¿no? De mandar, de señalar, de esto, de otro. Pero las mentalidades cambian mucho. Cambian mucho en el sentido de que el que viene sirviendo, viene sufriendo y viene sirviendo, llega a hacer algo, ¿no? Aquí en la tierra. Ahora, si nos vamos al reino de Dios y nuestra mente realmente capta eso, por eso ahorita bien decía que la palabra dice, ¿no? Cuando le decía la mamá al Señor Jesús, ¿no? De los dos hijos, ¿no? O sea, estaba ahí moviendo sus influencias para que estuvieran al lado del Señor, ¿no? Para que sus muñecos estuvieran... Parece que las criaturas del Señor tuvieran una buena posición. ¿No? Entonces no podían entender, ¿no? El mensaje que les dio Jesús, que tenían que servir para llegar a ser, ¿no? Entonces debemos de entender esa parte desde la perspectiva tanto humana como espiritual, de que podemos trascender y llegar más allá. ¿Cómo? Pues tenemos la clave, que es el servicio, es como decía ahorita, siendo esclavos, ¿no? Trabajando, el servicio, pero en lo espiritual, porque ahí es donde encontramos la riqueza que Jesús es la que nos ofrece y a donde nos quiere llevar como varones, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces,
Pues esto es profundizarnos, nuevamente lo mencionamos, pero es muy importante porque es profundizar en esta nueva naturaleza que ahora tenemos, en esta nueva identidad que tenemos, porque hemos venido hablando todo el año pasado acerca de esto, y esto tiene que quedar mucho más claro para nosotros. Debemos de ser líderes con un entendimiento de lo eterno, con un entendimiento de la realidad nueva que tenemos en Cristo Jesús, que es completamente diferente a la realidad secular, por decirlo así, o natural, y también a una realidad religiosa. Esto es completamente diferente, operar desde nuestra posición en Cristo y edificar un liderazgo de acuerdo a lo que está establecido en el propósito de Dios para nuestras vidas. O sea, como Dios lo hace. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Pero como Dios quiere que nosotros lo hagamos y cuando Dios quiere que lo hagamos también. Qué interesantes preguntas, ¿no? Así como dicen por ahí, pues como Dios manda. Exactamente. O sea, ¿qué es lo que Dios nos mandó a hacer? ¿Cómo quiere que Dios lo hagamos? ¿Y cuándo tenemos que hacerlo también? Porque eso es algo importante. Entonces, en el reino, lógicamente somos reyes, hemos sido llamados para gobernar, por supuesto, hemos sido llamados para establecer la voluntad de Dios, hemos sido llamados a conquistar todos esos planes de Dios para nuestras vidas, pero todo esto trasciende no solamente esta vida, sino trasciende la eternidad, que esto es algo muy importante también. Eso hay que mencionarlo, porque todo lo que hacemos aquí va a trascender en la vida venidera, y eso es algo de lo cual tenemos que estar nosotros conscientes. Entonces, tenemos ese llamado, tenemos esa asignación, pero todo esto solamente se va a cumplir si nosotros lo hacemos con un corazón de servicio. No hay otra manera. Podemos lograr como líderes, podemos lograr muchas cosas, como tú decías, o sea, porque incluso hay gente que quizá no tiene este entendimiento, y lo que ha hecho simplemente es poner al servicio sus dones y sus habilidades, ponerlo al servicio de los demás, y ahí trascienden, ahí logran cosas, pero que son cosas que de alguna manera pues son temporales, son buenas, pero son temporales. Pero cuando nosotros entendemos esto y lo hacemos a la manera de Dios, a la forma de Dios, es algo extraordinario lo que va a suceder. Vuelvo a repetir, porque va a trascender no solamente esta vida, va a trascender generaciones y va a trascender la eternidad también. Entonces, perdón, más que se me viene a la cabeza, entonces preguntarme y preguntarnos, entonces, ¿por qué queremos servir? Sería muy importante preguntarnos ¿por qué queremos servir? ¿No? Sí, porque queremos ver que nos vean que servimos, queremos que hablen bien de nosotros. ¿No? Yo creo que entonces es lo que estamos hablando es parte de eso, ¿no? El entender el servicio, lo que es, ¿no? Que es un beneficio para las personas y no es un beneficio para nosotros, ¿no? Porque es muy importante todo lo que está diciendo, y una cosa, ¿no? ¿Qué es lo que te mueve a servir, básicamente? Claro, entonces, si la naturaleza cambia, también las intenciones cambian. Claro, si las convicciones cambian, la forma cambia. Entonces, tiene que ver precisamente por eso. Y a ese punto queremos llegar. Que nosotros tengamos bien claro por qué nosotros servimos, por qué debemos de servir y cómo tenemos que servir. Que tengamos siempre las motivaciones correctas y que nos convirtamos nosotros en inspiración para otros, para que los que están cerca de nosotros también puedan desarrollar, si lo puedo decir de esta manera, siendo inspirados o siendo discipulados, ¿verdad? Por el servicio que nosotros estemos ejerciendo, por el propósito que nosotros estamos desarrollando en esta tierra. Entonces, eso va a provocar muchas cosas extraordinarias, celestiales y eternas en nuestras vidas. Y vamos a disfrutar el liderazgo de una manera extraordinaria. Porque como tú dices, hay muchos que pueden decir, bueno, yo voy a servir porque quiero obtener algo. Y no es que sea algo malo, porque el servicio siempre va a darnos cosas extraordinarias, ¿no? Pero no es la motivación correcta. O yo quiero servir para que me aplaudan, no, yo quiero servir para que me reconozcan, yo quiero servir para que los demás vean, ¿no? que yo sí estoy sirviendo. Entonces, hay muchas motivaciones que son motivaciones equivocadas. Por eso vamos a
a estar hablando acerca de todo eso, ¿no? Del servicio, que es una parte sumamente importante, y a muchos como varones, la verdad es que no nos gusta hablar mucho del servicio, ¿verdad? Como que sí nos gusta la palabra liderazgo, sí nos gusta la palabra dirigir, sí nos gusta la palabra guiar, sí nos gusta la palabra punta de lanza, sí nos gusta la palabra mandar, sí nos gusta la palabra estar al frente, pero muchos de nosotros no nos gusta ensuciarnos las manos para que esas cosas sucedan. Y lo que tú decías hace rato, en el reino nada va a ocurrir si no es por medio del servicio. En el reino no sirve mucho mandar y decir, sino lo que sirve en el reino es servir, es hacer las cosas, provocar las cosas que nos han tocado hacer, ¿no? Sí, pues como bien dice, nos conviene servir, ¿no? En lo natural nos conviene servir porque recibimos un beneficio, ¿no? Y no es tanto por recibir el beneficio. Cuando usted decía que cuando viene ese cambio en nuestra manera de pensar, es por naturalidad nosotros lo vamos a hacer, ¿no? Los vamos a hacer y va a haber una consecuencia. Esa consecuencia es de que Dios, a través de ese servicio, pues el liderazgo se va a impulsar, va a crecer y va a ser explosivo, pues, ¿no? Ahora, aquí hay algo muy importante. Ser más como Cristo, o permitir que la vida de Cristo opere en nosotros, va a dar como resultado, ¿qué? Servicio. ¿Cómo yo sé que como hijo de Dios voy a usar estas palabras, estoy creciendo espiritualmente? ¿Cómo sé que he crecido espiritualmente? ¿Cómo sé que la vida de Cristo fluye cada vez más en mi vida? ¿Cómo sé que hay más de Cristo en mi vida? Bueno, porque tiene una expresión física. ¿Cuál es? El servicio. Yo pensé que iba a decir engordar. Es el servicio. Una persona que sirve, una persona que entiende el servicio, es una persona que es servicial, una persona que está cumpliendo al propósito de Dios, es una persona entonces que tiene a Cristo, ¿no? Que ha crecido y que es más semejante a Cristo Jesús. Por eso no nos confundamos. Ese es el servicio del reino. No es un servicio humano con motivaciones correctas. Porque puede haber alguien que parece muy servicial en la iglesia, que anda de arriba para abajo, sube y baja y parece, y alguien puede decir, ese hermano es muy servicial, es demasiado servicial, ¿no? Pero cuando tú ves su carácter no se muestra nada de Cristo. Entonces, eso quiere decir que está sirviendo, quizá no lo hace con una mala intención, pero tampoco lo hace con motivaciones correctas. Pero entonces se evidencia la persona que Cristo ha crecido en la vida de una persona, que la vida de Cristo está fluyendo por el servicio que da, pero también por su carácter, por el carácter de la persona. Ahí te das cuenta si realmente lo hace con gozo, lo hace con alegría, lo hace como Cristo lo hiciera, ¿no? Y eso es algo importante porque puede haber mucha gente que quiere servir a Dios, voy a decirlo de esta manera, que quiere servir a Dios y que a lo mejor piensa que está sirviendo a Dios, pero realmente no lo está haciendo. No sé si me puedo explicar. Realmente no lo está haciendo. Tiene diferentes actividades en la iglesia, a lo mejor hasta hay activismo en la iglesia, pero ese servicio, aunque ayuda quizá a alguien más, cuando hablamos acerca del servicio que se le da a Dios y del cumplimiento de la asignación de Dios, quizá ahí pues no estemos logrando nada. No estemos edificando nada para lo que es eterno. No sé si me explico. Es que está entrando una evaluación aquí. Estoy haciendo bien las cosas. Porque entendemos que si el reino va a ser edificado, que estamos aquí para edificar el reino, que estamos aquí para edificar a nuestra familia, que es parte del reino, que estamos aquí para edificar a los que están cerca de nosotros, para edificar la iglesia de Dios. Pero como hemos estado hablando en estos días, ¿no? Que es en esta nueva realidad, ¿qué estoy edificando entonces con el servicio que yo estoy dando? O simplemente estoy haciendo algo que yo pienso que es servicio, pero cuando lo vemos a la luz de la nueva realidad en Cristo, no lo es. No es servicio, ¿no? Sí, es que son cosas que a lo mejor no nos las han dicho, o bueno, por lo menos creo que es algo que sí debemos de tomar mucho en cuenta, ¿no? ¿Cuál es la razón
por qué estamos Nuestras sirviendo. motivaciones por las Sí. cuales servimos. Porque cuando alguien tiene las motivaciones correctas para servir, va a servir siempre. O sea, esa es su identidad, ¿no? Esa es su nueva naturaleza. No es algo que hago, ¿no? Los domingos, ¿no? Podemos decir, es que el domingo me toca servir. O sea que el lunes no sirves, martes tampoco. Tenemos esa idea, ¿no? Y como que la idea también de que el único lugar a donde vamos a servir es a la iglesia. Hoy me toca servicio, dice, ¿no? Y no es malintencionado, ¿no? Porque tiene alguna actividad que hacer en la iglesia. Dice, hoy me toca servir, me encanta servir, pero solamente le gusta servir en la iglesia, ¿no? Yo le digo, es que son cosas que sí uno debe de entender, ¿no? Que el servicio no solamente es en la iglesia, como dicen, es en la casa, es con los demás. A lo mejor tú sirves pues, cuando te toca, ¿no? Cuando tu equipo te toca servir en la cocina, pues sirves. Cuando te toca de decane, sirves. Cuando te toca en tu célula, sirves. Pero de ahí en fuera ni me llamen, ni me busquen, ¿no? Entonces, esa parte de cómo sabemos que sí estamos sirviendo con pues, como debe ser, me llama mucho la atención que sí se tiene que reflejar en nuestro carácter, que se tiene que reflejar que ya no es que quieras servir, sino es tu modo de vida. Esto, así que no lo pones modo avión, sino modo servir, no te pones modo servicio y cada instante vas a estar sirviendo. Claro, entonces sí es una nueva naturaleza o ese nuevo nacimiento también es un nuevo nacimiento en nuestra mente y en nuestro corazón. Lo más lógico es que toda la vida sirvas, en todo momento sirves. Y no conozcas otra acción más que servir. Es servicio. Por eso tenemos el ejemplo de Jesús. Yo no vine a ser servido, yo vine a servir a los demás. Él ya traía arraigada la mentalidad, él ya, o sea, en la mente está esa fuerza, en la mente está el poder comprender eso que decimos, porque muchas de las veces se va mucho uno en lo emocional, ¿no? En lo emocional, en conjunto, me sentí bonito esto, pero es emocional, no subió a la mente, donde dice que debe haber la transformación, el cambio, el nuevo nacimiento, pues, para que desde ahí comprenderlo y hacer las cosas de una manera natural, ¿no? Exactamente. Y ese es un punto clave para que verdaderamente desarrollemos un corazón y una mentalidad también de siervos, ¿no? De reyes, pero de siervos. Y qué maravilloso es eso, porque eso es lo que va a causar un impacto en la vida de las personas, ¿no? Eso es lo que va a provocar una influencia mayor en el corazón de los que nos rodean. Ahora, podemos preguntarnos por un momento, la gente que está cerca de ti, la gente que te rodea, ¿realmente te ve como un siervo? Porque esa palabra la usábamos para los pastores, ¿no? Y algunos la usan todavía. Ahí va el siervo. Bueno, y entonces, ¿tú qué eres, no? Entonces, ¿nosotros qué somos? Cazadores. Decimos, ahí va el siervo. Y así nos dicen, el siervazo de Dios, ¿no? Tu consiervo, ¿no? Era su consiervo. El consiervo. Pero todos en el nuevo pacto, como ya dijimos, somos ministros. Y eso tiene que ver con servicio. Todos somos ministros del nuevo pacto. Todos somos siervos de Dios en el nuevo pacto. Y la gente que nos rodea debe de ver a Cristo en nosotros, ese servicio de Cristo en nosotros hacia ellos. Y sobre todo, aquí es donde comenzamos, sobre todo en nuestra casa. Es el primer lugar de influencia que nosotros vemos, y ahí ellos deben de ver a Cristo, y no solamente un hombre mandón, un hombre enojón, un hombre que truena los dedos, yo soy la cabeza del hogar, regañando a los hijos en todo momento, gritándoles, ¿no? Y a lo mejor hasta puede ser el pastor. Y ese es el pastor, ¿no? Bueno, pues es que yo soy el líder acá, ¿no? Entonces, por eso es importante que podamos hablar acerca de todo esto, porque tenemos una identidad extraordinaria, tenemos un propósito extraordinario que no va a ocurrir si nosotros no tenemos un cambio de corazón en ese aspecto y una transformación en nuestra manera de pensar, porque el servicio tiene que ver precisamente con el propósito eterno, con la asignación que Dios nos ha dado. Siempre que estés cumpliendo la asignación que Dios te ha dado, estás sirviendo a Dios.
Por eso es que el que está en la empresa, el que está en la iglesia, el que está en el trabajo, el que está en la casa, que está haciendo las cosas como Dios pide que se hagan, como Dios quiere que se hagan, ahí está sirviendo a Dios. Cuando tú estás atendiendo a un cliente, tú estás sirviendo a Dios. Tú estás revelando ahí a Cristo. Entonces, mostrando, ¿no? Claro, el corazón de siervo que tú tienes. Entonces, esto tiene que ver con la asignación que Dios nos ha dado. Lógicamente, tiene que ver con nuestros dones, tiene que ver con nuestras habilidades también. Pero en todo momento nosotros expresamos a Cristo. En todo momento nosotros tenemos que revelar ese corazón y ese entendimiento de servicio a los demás. Y esto es muy interesante porque la gente dice, yo sirvo en la iglesia, pero cuando estoy fuera de la iglesia yo no me dejo, No, yo no me dejo de nadie. Si estoy en la iglesia, bueno, ahí sí estoy en la iglesia y a lo mejor sirvo y todo, y ahí como que agarro al hombre viejo, ¿no? Como que domino a la carne porque estoy en la iglesia y ahí sirvo. Pero cuando no estoy en la iglesia, no, ahí sí no, aquí esto. O pasa a la otra parte también dentro de la iglesia, ¿no? No me toman en cuenta, no me consideran, yo quería servir y no me llamaron, no me dicen. Así como decimos, el servicio es nato, es natural. No necesariamente alguien te tiene que decir, ¿no? Exactamente. Tienes que estar mostrando siempre. Claro. Y como bien decimos, si Cristo en nosotros, o sea, si Cristo ya está dentro de nosotros, pues tenemos que mostrar ese Cristo que tenemos, ¿no? Así es. ¿Cómo? Pues sirviendo. Claro. Es lo que Él hizo, ¿no? Ahora, esto es algo, estamos hablando de algo profundo, estamos hablando de algo fuerte, estamos hablando de algo grande, porque realmente nos gustaría ver desarrollarse una generación de varones, como decimos, con mentalidad de reyes, pero con corazones de siervos. Imagínense lo que eso sería. Eso tiene que ser así. Hombres logrando, conquistando, llegando, provocando, haciendo, pero al mismo tiempo, como tú decías, con un corazón tan sencillo, con un corazón tan humilde, haciéndolo no por su propio beneficio, sino por el propósito de Dios, por el bien de los demás, viviendo para los demás, porque alguien dice, ¿yo por qué voy a vivir para los demás? Yo voy a vivir para mí y voy a hacer lo que es mío, y pensamos de esa manera, ¿no? Se me viene a la cabeza Moisés, Paz. Ah. Todo lo que hizo, así que todo lo que abogaba por el pueblo, que el Señor ya los quería pues maltratar, ¿no? Por decir una bonita palabra, y él abogaba por ellos. Uh-huh. Él conquistaba, pero o iba a la promesa prometida, pues estando con ellos, pues. Uh-huh. Aunque él dijeron, tú vas a ser el libertador de mi pueblo, nunca hubo esa parte de alzarse, por así decirlo, ¿no? Sino siempre yo por el bien del pueblo de Dios, por llevarlos a donde el Señor le dijo que los tenía que llevar. Claro. Entonces, creo que tenemos que tener más Moisés, o tenemos que ser también, tomar un poco como ejemplo a Moisés en esa parte de, independientemente del llamado que el Señor tenga para ti, que siempre es grande, pues ver el bien de los demás. No, y esa era precisamente su asignación, esa era, ¿no? Y estaba sirviendo. Porque podemos confundir el servicio, pues ahora sí voy a ser el decano, ahora sí voy a servir en cocina, y no necesariamente es así. Entonces, pues necesitamos redefinir todo esto, ¿no? ¿Qué es el servicio incluso? Porque nosotros tenemos que ¿cuál es la palabra? O la gente tiene que reconocer en nosotros que realmente somos hombres que servimos a Dios, que somos siervos de Dios, ¿no? Ahora, como decíamos, comenzamos en la casa. Si realmente en la casa estamos nosotros siendo siervos de Dios, ¿no? Si nosotros en el trabajo nos reconocen en el trabajo, claro, muchos de ellos pues no saben qué es esto, ¿verdad? Pero que nos reconozcan como gente servicial y que vivimos para ayudar a los demás, porque ese es el servicio, ¿no? Por eso decíamos, Jesús vivió y murió para nosotros, por nosotros, y vino para nosotros. Y Pablo dice, haya pues en ustedes ese mismo sentir, esa palabra froneo, que es la palabra pensar o mentalidad. Haya pues en ustedes esa misma mentalidad que hubo en Cristo Jesús, ¿no? Que no escatimó el ser igual a Dios y todo lo que ya mencionamos. Entonces, si
si pensáramos en la influencia, que esa influencia que podamos dejar, lógicamente sea el servicio. Vivimos para los demás. Ese es el pensamiento. Vivimos para los demás. Pero en una mente natural no cabe esa mentalidad de vivir para los demás. Por eso decíamos, ¿no? Es una realidad operante, pero del reino. Y nosotros estamos en el reino. Y tenemos que meditar en esto. Como varones, yo te animo a que puedas meditar en esto. A que podamos estar compartiendo estas transmisiones, pero que no te quedes nada más con esto que estás escuchando, sino que podamos seguir meditando en esto y que pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a poder entender todo esto, que nos dé sabiduría, ¿no? Y que pues podamos nosotros tener ese corazón de rendición al Espíritu Santo para que Él pueda hacer esa obra en nuestras vidas, para que esta vida de Cristo fluya en nosotros. Ahora, podemos hacer una pregunta. ¿Qué tan siervos de Dios nos consideramos? Pues ya con lo que digo, más ya no contestar quiero más. ¿Qué tan siervos de Dios nos consideramos? ¿Cuánta dicotomía hay en nosotros, en nuestra cabecita? Voy a usar esta palabra, de que se va a servir a la iglesia nada más, ¿no? Que el servicio es en la iglesia, ¿no? Nada más. Pero no, el servicio tiene que ver con todo lo que nosotros somos y con todo lo que nosotros hacemos, que tiene que ver con nuestros dones y con nuestras habilidades. También necesitamos pensar en eso, ¿no? Y número 3, pensando en la familia, porque lógicamente por ahí vamos a empezar, pensando en la familia, ¿qué tan servidores somos nosotros en nuestra casa? ¿Qué tan servidores somos nosotros con la esposa? ¿Qué tan siervos de Dios nosotros somos con la esposa? ¿Qué tan siervos de Dios nosotros somos con nuestros hijos? ¿Qué tan siervos de Dios nosotros somos en nuestro hogar? Esa es una pregunta sumamente importante, porque no vamos a poder edificar un hogar conforme al propósito de Dios si no lo hacemos sirviendo a los demás. Yo creo que sí estamos encaminados, sí somos siervos de Dios, nada más que quizá debemos ordenar algunas cosas o empezar a dar prioridades en el servicio, ¿no? Pero yo considero que la iglesia y parte de lo que somos nosotros, sí somos siervos de Dios, sí estamos encaminados, sí estamos haciendo, quizá obedeciendo a lo mejor algunas cosas, no todas, pero estamos entendiendo. De eso se ¿sí? trata. Estamos cambiando una mentalidad todavía natural, ¿sí? Y en parte una mentalidad religiosa, porque con esto batallamos, ¿no? O sea, siguen siendo como que los mismos enemigos, ¿no? Ahora en Cristo. ¿Cuál es? La mentalidad. Una mente natural, pero también una mente religiosa, y tenemos que romper con eso. Sobre todo eso, pues, porque siervo él o siervo aquel, ¿no? Entre nosotros mismos la religiosidad a veces, ¿no? ¿Qué va a ser siervo ese de Dios, no? Y medimos el servicio por lo que hacemos, claro, y por los reconocimientos que nos dan, pero no lo medimos realmente por ¿cómo decirlo? Por las intenciones que hay en el corazón y por lo que estamos edificando en el reino de Dios, porque como decimos, ¿de qué nos sirve ser luz en la calle y no candil de la calle y oscuridad, ¿no? Porque llegas a la iglesia, los hijos te ven bonito, servir, a lo mejor ahí sí das una sonrisa y sirves porque el pastor te está viendo, porque el líder te está viendo, porque no sé, quieres llenar un vacío en tu corazón y entonces lo haces bien, esperando a lo mejor que te lo agradezcan y que te aplaudan y todo. Lo haces ahí, tus hijos te ven, pero cuando llegas a casa es todo lo contrario. Ahí ya no está el hombre que le sonríe a los demás, ya no está el hombre que a lo mejor ahí se agarra la escoba, que a lo mejor ahí sí hace algo, sino está el que llega a la casa enojado, mandando aquí, allá, gritando. Entonces, ¡pum! Eso es un choque, ¿no? Es un choque tremendo. Y ahí es donde decimos que opera entonces esta religiosidad. Y eso hace mucho daño. Eso lastima mucho, pues, hogares, lastima vidas, porque, bueno, tuvimos una experiencia con un ministerio que no voy a decir cuál es. No. Pero
La gente dice, no hombre, esos son unos siervos de Dios extraordinarios, y mira lo que hacen, como Dios los usa, siervos de Dios. Entonces, pues no cree que lo son, desde el entendimiento que uno tiene, lo que es servicio, ¿no? Pero tuvimos desafortunadamente, fue bueno, bendice a la gente, pero cuando ya los conoces de manera personal, te das cuenta muchas veces pues que no hay realmente un corazón de servicio. No existe. Y ahí como que pues uno lo entiende y lo comprende, ¿no? Pero la gente, eso puede dañar el corazón de muchas personas. Y empezando por el corazón de nuestra casa, de nuestra familia, que es el primer lugar de influencia que nosotros necesitamos edificar. Pero cuando tú conoces hacia una persona, pues es un choque, ¿no? Y te das cuenta que los dones que Dios ha dado, los dones espirituales, operan ahí. Pero cuando hablamos del carácter y del corazón de siervo, no lo hay. Realmente no lo hay. Eso es lo que hablamos, ¿no? Que las razones correctas por las cuales servimos. Yo creo que a mí me llama mucho la atención lo que dijo, ¿no? Que tenemos que reflejar cuando estamos sirviendo y entendemos bien el servicio, pues tenemos que reflejar la vida de Cristo en nosotros, ¿no? Tienen que ver a Jesús, ¿no? A través de nosotros, ¿no? Tenemos que reflejar lo que Jesús hizo. Y para empezar, pues Jesús todo el tiempo se la pasó sirviendo, ¿no? De una buena manera, ¿no? Él vino a servir. Pero yo igual y corríjame, Paz, igual y no es correcto por lo que les voy a decir. Pero, por ejemplo, Jesús nunca condicionó un milagro. No, nunca. Fíjense que alguien en servicio pues condiciona el milagro de alguien, ¿no? Así como de qué onda. Pues no está sirviendo conforme al corazón. Nunca, no creo que o espero, ¿no? Que nunca digan, ahí me llamó mucho la atención que dijo, ¿no? De que uno está sirviendo bien en la iglesia, pero cuando llega uno a la casa, pues tus hijos, ¿no? Tu esposa, digan, pues que se transformes, ¿no? Uno es aquí y otro es allá. De día es uno y de noche. Como Fiona, no me van a decir. Cuando llega la oscuridad somos otros, ¿no? Es que sí pone a pensar, Paz. Claro. Cómo, pues sí me queda mucho eso de por qué servimos. ¿Por qué estamos sirviendo? Eso. Si en verdad lo estamos haciendo porque es algo que entendemos, que vimos y admiramos del Señor Jesús. De una de tantas cosas que admiramos de Él es el servicio y el amor hacia los demás. Claro. Que nunca, sabiendo que Él era el hijo del rey, no nada más del rey de un pueblito, sino el rey de reyes, entendió bien claramente que era servir. Así es. No, y es extraordinario porque Él lavó los pies a sus discípulos, ¿no? No quieren saludar ni al hermanito. Él llegó a la escala, como bien lo dice Pablo, más baja de este sistema. Llegó a hacer la función de un esclavo en esta tierra. Y ese es nuestro modelo. Ese debe ser nuestro ejemplo. Debe ser nuestro, ¿cómo le llamamos a eso? Debe ser nuestro marcador para que podamos evaluarnos a nosotros mismos. ¿Qué tanto realmente nosotros estamos sirviendo a Dios? Aunque algunos lo vean como algo humillante, como decimos en la mente natural, nosotros lo vemos como un privilegio. Nosotros lo vemos como buscar la oportunidad de poder servir a alguien. Y es que son mentalidades diametralmente opuestas, ¿no? Sí, se lo merezca o no se lo merezca, ¿no? Porque digo, Jesús dijo, este sí, este no. Él sirvió parejo y nosotros muchas veces queremos, te me cae bien este sí. No, le lavó los pies a Judas. Mire, pues. Porque ahí estaba Judas. Nosotros no queremos celebrar que nos cae mal en la iglesia. Él le lavó los pies a Judas, sirvió a Judas, le dio la oportunidad a Judas, amó. Yo estoy seguro que él amó a Judas porque él amaba a sus discípulos, le lavó los pies, o sea, llegó en la mentalidad natural, llegó a lo más bajo por amor, pero en el reino él estaba demostrando que él era el mayor. Entonces, cuando nosotros servimos a los demás con esta mentalidad correcta, con este corazón correcto, estamos entendiendo la posición que tenemos en Cristo Jesús. Esa es la grandeza. O sea, en el reino la grandeza es el servicio a los demás. Y es algo extraordinario que lo podamos ver nosotros de esa manera. Entonces, pues
vamos a servir con gozo, con alegría, vamos a servir en todo tiempo, vamos a servir a todos los que estén cerca de nosotros y eso es extraordinario. Y eso, precisamente, quizá terminamos con este pensamiento, porque el servicio que Jesús dio, o sea, el corazón que Jesús tuvo fue lo que hizo posible nuestra redención. O sea, no hay manera de que todo lo que Dios ha pensado que ocurra en tu familia ocurra si no hay un hombre que sirva a su familia. Eso es algo extraordinario. O sea, no hay manera de que ocurra en mi hogar, en mi casa, todo lo que Dios ha pensado si yo no soy un hombre de servicio, si no soy un siervo de Dios en mi casa. No va a ocurrir todo lo que Dios ha pensado que ocurra en el propósito eterno de Dios si yo no soy un siervo. ¿Dónde? En el trabajo, en la empresa, en la iglesia. No va a pasar, no va a ocurrir. Tiene que ver con nosotros. Por eso es que tenemos que entender no solamente la grandeza del servicio, sino también la importancia del servicio, porque es a través del servicio que las cosas van a ocurrir. Es el detonador. Es el puede llegar a pasar en tu vida y en la vida de tu familia. Es el detonante. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera muerto? ¿No? Sí, Como esclavo de Dios, si Él no hubiera entregado su vida por nosotros, nada hubiera ocurrido. Pero eso nació de un corazón que se entregó a sí mismo, porque Jesús dijo, nadie me quita la vida. Él dijo, yo la doy de mí mismo, dijo. A eso vine, a dar mi vida por ustedes. O sea, si voy a dar mi vida por ustedes, ¿cómo no les voy a lavar los pies? Pues? O sea, si finalmente voy a llegar a la cruz por ustedes, ¿cómo no voy a lavarle los pies y les voy a enseñar cómo es en el reino que se tienen que hacer las cosas? Entonces, era un choque para ellos cultural también extraordinario. ¿Cómo tú nos vas a lavar los pies? Porque los fariseos y todos los religiosos de ese tiempo no movían ni un dedo. Jesús dijo, ustedes ponen cargas sobre cargas sobre cargas, pero no hacen nada. No hacen nada. Entonces, el modelo era completamente diferente del modelo religioso al modelo del espíritu. Entonces, si alguien se dice ser líder, yo soy un líder en donde quiera que esté. Aquí yo soy el líder. Bueno, ni siquiera tiene que decirlo, ¿verdad? Pero si alguien dice, yo soy aquí el líder, pero nunca hace nada, entonces, pues nosotros entendemos que de liderazgo, pues, hay muy poco. Hay muy poco. Pues todo esto que estamos comentando y que está comentando Paz es de mucha reflexión, ¿eh? Se ha hablado un tema que es profundo, donde se tiene que meditar, donde también se tiene, como decía ahorita, ordenar, donde se tiene que encapsular muchas cosas aquí en nuestra cabecita y tenerlas y ponerlas bien en claro, pues, ¿no? Porque ya son, como dice la palabra, ¿no? Ya no es lechita nada más espiritual, sino esto ya es palabra sólida que debemos entender y ponerla y llevarla a cabo en nuestra vida, ¿no? En nuestra vida espiritual, en nuestra vida natural, y que el reflejo de Cristo sea ahí, en nosotros, en ese servicio, ¿no? En ese servicio también decía de adoración, porque es una adoración hacia el Señor, ¿no? ¿No? Pues es todo lo que se ha hablado ahorita, es profundo, es bastante también, que tenemos que consolidarlo en cada uno de nosotros, como en cada varón. Pues hemos lanzado muchos pensamientos. No leímos la Biblia. Pues ya me puse a pensar si soy fariseo o soy como Jesús. Ya algunos se pueden pensar. Obviamente vamos a hablar de muchos pasajes bíblicos que hemos hablado, de muchos sucesos bíblicos, mucha palabra, pero vamos a ir digiriéndola paso a paso. Claro. Pero para mí esto es algo fundamental para poder manifestar el propósito de Dios a nuestras vidas y a nuestra familia también. Es fundamental. Esto fue una introducción profunda y sólida. Le aventamos los cañonazos, ¿no? Le aventamos los cañonazos. Pues sí, pues hay que estar. Sí pone a pensar toda esta parte, qué es lo que te mueve para hacer eso, ¿no? Yo me quedaría y me gustaría que te pusieras a pensar en tu casita, cuando nos ves, si vas a reproducirlo, si se lo vas a enseñar a alguien, ¿qué te motiva a servir? ¿No? Yo me quedaría con eso, ¿qué es lo que en verdad nos motiva a servir? Si en verdad lo anhelamos, lo deseamos, es nuestro modo de vivir, o si lo estás haciendo de una forma
pues, incorrecta o te está moviendo incorrectamente a servir, pues debes de entender o ponte a analizar pues, la vida de Jesús, ¿no? Como él sirvió en amor, sirvió por amor y sirvió para los demás sin nunca esperar nada a cambio, ¿no? Entonces yo creo que eso debemos entender, ¿no? Y eso pues debes creerte en tu corazón, en tu vida, ¿no? ¿Qué es lo que te está moviendo en este momento para poder servir y siempre estás sirviendo en la casa? Claro, entonces terminemos diciendo: el liderazgo no lastima, el liderazgo edifica, ¿no? El liderazgo sirve. Entonces ese es el verdadero liderazgo, ¿no? Va a bendecir la vida, a edificar, a construir las vidas de todos los que están a su alrededor. Excelente, pues se nos ha acabado el tiempo, es un gusto poder estar con ustedes. Por favor, compartan todo esto a las 9 en punto. A las 9 en punto, conéctense, manden mensajes, manden alguna oración también, alguna petición que necesiten, por la cual estemos orando. Vamos a orar, como lo hemos dicho. Sus comentarios, mándenos sus comentarios también, queremos leerlos, queremos escucharlos, y pues bueno, esperamos que todo esto sea de edificación para sus vidas. Así que, últimas palabras. No, pues saludos a todos y también todos aquellos que se han conectado, bendiciones a todos los que nos mandan saludos y pues también nos esperamos en la próxima transmisión. Estos temas se están poniendo ya desde el inicio profundos, muy buenos y no te lo pierdas. Como te hemos dicho, comparte en tus grupos, comparte con varones que tú conoces y están invitados, ¿no? A la casa. Claro. Siempre. Bueno, seguir adelante, siempre esperamos que esto cambie tu vida para bien, que te pongas a analizar, ¿no? lo que estás haciendo y que siempre vamos para adelante y entendiendo que con Dios todo es posible. Y recuerden, como decíamos una premisa antes, el que no sirve, pero no es cierto. El que no sirve, puede servir. Excelente, un abrazo para todos. Bendiciones.